Parlamentaria aquí por Canal 5 Días. Estamos en vivo y en directo por las pantallas de 5 Días Televisión. Este inicio de semana, una semana que va a representar un poco una semana importante en materia de justicia, porque el Consejo de la Magistratura debe de definir la terna que va a remitir al Congreso Nacional, a la Cámara de Senadores, para que el Senado elija al fiscal general del Estado con acuerdo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Semana crucial para conocer, en este caso, al nuevo ministro de Corte Suprema de Justicia, considerando que ya el fiscal juró. Pero en materia de fiscalía, también es importante porque los cambios que se van a ir reflejando esta semana va a indicar cuál es el camino que va a llevar adelante Emiliano Rolón Fernández. Si bien ya sacó algunas resoluciones que implica la organización en materia estructural dentro de la fiscalía con diferentes agentes fiscales que van a tener funciones específicas, los famosos fiscales adjuntos que están dentro de la estructura de gestión de la Fiscalía General del Estado. Ya se espera también ver cuáles van a ser esas señales de aquellas personas designadas en puestos claves, en departamentos claves como Alto Paraná, por ejemplo, que es un departamento grande y que también tiene su implicancia en materia de algunos problemas que se presentan como el contrabando, bueno, la delincuencia, el crimen organizado, todo eso que tiene que ver con Alto Paraná. Pero vamos a hablar hoy con Fernando Camacho de la concertación, que están empezando a generar algunas propuestas, entrar un poco en el debate, las propuestas de qué es lo que se propone, qué es lo que se piensa hacer, cuáles son los problemas que se identifican a nivel nacional y cuáles son esas soluciones que se plantean para paliar dichos problemas. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Un gusto saludarte y compartir con toda la audiencia. Fernando, cuando hablamos un poco de concertación, la palabra indica, bueno, acuerdos, coincidencias, que pueden representar un poco una organización o varias organizaciones políticas en una sola organización para ver qué medidas o acciones concretas se pueden adoptar. Desde la concertación, si hay que enumerar algunos puntos de coincidencias entre todos los movimientos y partidos políticos que integran, ¿cuáles serían esos puntos, Fernando? Sí, querido Luis, efectivamente la concertación es un esfuerzo colectivo donde nos ponemos de acuerdo varios partidos políticos y varias organizaciones sociales y gremiales en la búsqueda de la construcción de un país mejor, Luis. Entonces, lógicamente, esto plantea un desafío mayor, pero no tenemos miedo a esto, Luis, porque igualmente al ganar las elecciones, cualquier gobierno que asume tiene que hacer esta articulación, tiene que llegar a este consenso dentro de toda la sociedad. Entonces, yo creo que la concertación es un buen paso previo y hemos visto, Luis, porque me preguntaste por las coincidencias. Yo creo que lo más sentido, lo más fuerte y lo que se recuerda muy bien del gobierno de la Alianza, que es nuestro antecedente, tiene mucho que ver con todo lo que se sufrió en la pandemia, Luis. Este abandono que hubo en la parte de salud, se abandonó a la ciudadanía y eso hizo que todo lo que se había implementado durante el gobierno de la Alianza Patriótica en el 2008 cobrara mucha fuerza. Por eso, la propuesta de Esperanza Martínez, que tiene que ver con la cobertura de salud, de la atención primaria en salud, el tema de asegurar la provisión de medicamentos, Luis, es uno de los puntos centrales de coincidencia. Por citar uno, salud para todos. El segundo punto fundamental, equilibrio económico, desarrollo económico y responsabilidad fiscal, como había sido durante el gobierno del 2008, incluso, ¿verdad?, hasta el 2013, que se tuvieron buenos resultados en el área económica, crecimiento de 12%, 13%, llegamos a alcanzar 14% de crecimiento, Luis. Entonces, otro punto central de coincidencia.
Y hace poco se ha lanzado también una gran preocupación, la provisión de la merienda escolar. Yo creo que cada madre paraguaya tiene que saber que cuando su hijo se va a la escuela va a encontrar un plato saludable, va a encontrar una merienda saludable. Y estamos hablando de las familias menos favorecidas, Luis, no de las familias de clase alta o de clase media que gracias a Dios no sufren este flagelo, sino más bien de los sectores más vulnerables, de aquellas familias que están sufriendo la carencia de platos de comida en su casa. Entonces, yo creo que estos son tres puntos cruciales, mi querido Luis. Y finalmente, por citar un cuarto punto fundamental, es la lucha frontal contra la mafia. Luis, ya ni en los supermercados capitalinos hay garantías. A Vita Aranda se le asesinó el año pasado, al fiscal Pecci también. Entonces estamos en una situación de preponderancia de la mafia y en materia de seguridad tenemos que ponernos de acuerdo y enfrentar decididamente a la mafia que está dominando el Paraguay, Luis. Precisamente eso, Fernando, cuando ustedes hablan de coincidencias dentro del ejercicio del diálogo, de las negociaciones para la construcción de una plataforma de gobierno, se habla también de la distribución de los espacios de poder para los partidos que forman parte de la concertación, como para ir implementando desde todos los ángulos, desde todos los sectores, este tipo de ideas que están planteando. Luis, en la mesa de la concertación no se ha planteado ningún cuoteo. Lo que sí sabemos es que tenemos mesas programáticas donde hay personas muy destacadas de la sociedad. De hecho, que a través de la concertación estamos planteando hacer un gobierno amplio e incluyente, Luis, como fue nuestra votación. Nuestra votación fue a padrón abierto. Cada ciudadano pudo haber votado, cada ciudadano más allá de cualquier bandería política. Y te digo claramente que no existe ningún cuoteo de espacios. Hasta el momento estamos concentrados en ganar las elecciones, en hacer el trabajo de la cobertura total de las mesas. Estamos haciendo, nos hemos concentrado totalmente en construir esta mayoría, Luis, y no existe todavía. Tal vez en su momento Efraín pueda hacer algunos anuncios de quiénes pudieran ser sus ministros, pero hasta este momento no hemos llegado a esa etapa, querido Luis. Claro, porque realmente mirando un poco esa forma de juntarse, de poder consensuar, implica también que legítimamente cada sector quiera tener un espacio de poder, ¿verdad? Pero es una Claro, cuestión legítima, no está fuera del sí, lugar, ¿verdad? Entonces, así es. mirando un poco lo que podría ser un eventual gobierno de la concertación, ¿verdad? Ahora, Fernando, cuando estamos en medio de un proceso electoral donde hay diferentes propuestas, y no solamente estamos hablando de candidaturas o chapa presidencial, sino que también para el Congreso Nacional propuestas parlamentarias, ¿qué se destaca en la alianza Encuentro Nacional de otras listas o de otros grupos que presentan candidaturas para el Parlamento? Sí, te agradezco la pregunta, Luis, porque este fue ya un debate previo que tuvimos. Nosotros también teníamos la ocasión de integrar la lista de senadores por la patria, pero finalmente se impuso la tesis o la teoría de desarrollar una lista propia, Luis, de ir a los orígenes de cómo fue la fundación del Encuentro Nacional, donde decíamos convocar a los mejores hombres y mujeres más allá de cualquier bandería política. Entonces, teniendo este espíritu, tuvimos manos libres para convocar a muchas personas. Entonces, te puedo decir que en materia judicial le tenemos una figura como Pedro Mayor Martínez, un juez que se jubila de manera honorable, no tiene acusaciones graves en su contra, en un escenario en un poder que tiene que ser renovado, el Poder Judicial, sin lugar a dudas, la tarea pendiente, porque digamos que el Poder Ejecutivo se cambia a través de elecciones cada 5 años
El poder legislativo también, nos guste o no, los senadores y diputados pueden ser cambiados por voto directo y popular, pero el poder judicial como que está blindado y es el que en todas las encuestas ciudadanas existe el mayor reclamo de cambios en el poder judicial. La gente ya no se siente seguro cuando está en un juicio. Todo el mundo sabe que hay que comprar, hay que meter billete para sacar una sentencia y esto no puede ser. Entonces, Luis, nos hemos concentrado en convocar a figuras que llamen la atención por el pasado honorable que han tenido. José Antonio Galeano en el tema de educación, por ejemplo, Soledad Villagra en materia de derechos humanos, Amílcar Ferreira en temas de economía. Son garantía de que tenemos gente preparada y lista para hacer buenas cosas que inclusive si no son electas serían brillantes asesores para nosotros porque hemos conformado un buen equipo político y un buen equipo programático, Luis. Y a esto hay que sumarle que gente que no está afiliada, porque ustedes no tienen como requerimiento Sí, afiliarse al partido, ¿verdad, Fernando? efectivamente, Ajá. se sabe que la gente del tercer espacio es normalmente reacia a suscribir afiliaciones. Entonces, nosotros necesitamos que la sociedad civil se integre a la política, Luis. Vos y yo sabemos la importancia de la militancia, de participar, pero lastimosamente se ha generado un preconcepto hacia las personas que nos dedicamos enteramente a la política. Entonces, una manera de vencer este preconcepto es ofrecerle a la persona la posibilidad de participar sin tener que afiliarse. Eso amplió mucho nuestra base de propuestas. Tenemos gente que viene de los sectores emprendedores, de los sectores gastronómicos, de los sectores intelectuales. Eso, la posibilidad de candidatarse sin necesidad de afiliarse, ha mejorado la cantidad, la calidad y la cantidad de candidatos que estamos presentando, sin lugar a dudas. Hicieron también una, bueno, la alianza Encuentro Nacional implica también eh, apertura hacia otros partidos, como el partido Hagamos, ¿verdad? Claro, Tuvieron esa... claro. En la Esto, alianza que construimos, buscamos, en realidad hablamos con muchos sectores y muchos partidos, pero necesitábamos también la contraparte que entienda esta misma lógica, Luis, que nosotros planteábamos. Y el partido Hagamos fue uno de esos partidos que entendió esta línea nuestra, así también como el movimiento Despertar, que también se adhirió a esto. Y a través de esta convocatoria que hicimos, vino gente que no estaba afiliada a ninguno de estos tres movimientos políticos, Luis. De hecho, vino gente del Partido Liberal, gente afiliada al Partido Colorado y se han candidatado por nuestra lista. bueno, esto que, hablando de candidaturas, el inconveniente que tuvieron con uno de los candidatos en Sí, Capital y la postura, la posición que ha asumido el partido Encuentro Nacional, ajá. después de esa posición asumida, ¿verdad? Porque esto fue creo que el viernes, si no me equivoco. Sí, el viernes. Bueno, Fue el tuvimos viernes. sábado, domingo, bueno, esta mañana. Ujú. Era la reacción, aparte de lo que ustedes tenían como posición, la reacción ciudadana o dentro de lo que significa las posiciones de algunos sectores, ¿están conformes con lo que hicieron o no están arrepentidos, Fernando? Luis, nosotros tomamos esta decisión más allá de la conveniencia electoral, más allá del marketing político. Tal vez el marketing político nos decía, dejen pasar, no se pronuncien, porque le van a dar visibilidad justamente a una persona que está planteando cosas erradas, Luis. Está planteando cerrar la Secretaría de la Niñez, cerrar la Secretaría de la Mujer, cerrar el INDI, que son justamente los sectores más vulnerables, bajo el argumento de que como no cumplen su función, hay que cerrarlas. Con esa línea de razonamiento, Luis, entonces hay que cerrar la policía, porque si la policía no cumple su función de proteger y de brindar seguridad, entonces vamos a cerrar. O hay que cerrar el MOPC porque los caminos están deteriorados, o vamos a cerrar el Ministerio de Salud. O sea, ese es un precepto errado de cerrar algunos ministerios o secretarías porque no están cumpliendo su función a cabalidad, por un lado, ¿verdad? Entonces, era una manifestación equivocada y segundo, y muy importante, que el compañero Oliver hablaba en plural y decía cerraremos.
cancelaremos la secretaría, y eso definitivamente no nos representa, Luis. Entonces, tuvimos que hacer una declaración fuerte para marcar diferencias. Y digo marcar diferencias, y soy específico, Luis, porque hay gente que habla que dice que fue expulsado de las listas, y esto no es así. Oliver puede seguir adelante con su campaña, eh, le ampara garantías constitucionales y garantías electorales. Él puede seguir, sigue con la misma lista nuestra, con la misma opción que ya tenía, y va a seguir adelante hasta el 30 de abril. Y va a tener gente que adhiera a su propuesta, porque sin lugar a dudas hay gente que también opina como él, Luis. Eso, pero nosotros no opinamos esto como él, y teníamos que marcar la diferencia. Sabíamos que íbamos a ser criticados, pero es un costo que decidimos asumir para ver un retroceso, una conquista social, como es tener ministerios o instancias que se ocupen de estos sectores más desfavorecidos, Luis. No podíamos dejar pasar, y tuvimos que manifestarnos y ser claros de qué lado de la historia estamos. Bueno, Fernando, para mirar un poco la trayectoria, y estabas hablando de gente como Katia González, como, bueno, Sí, Patrick Kemper, que son parlamentarios actualmente, y Fernando Camacho, que viene de aquel marzo paraguayo. así es. Y estamos en el mes del marzo paraguayo, Estamos. Ujú, y muchas veces se plantea esto de qué aportó el marzo paraguayo para la ujú. política nacional, Fernando. ¿Qué crees que aportó ese hecho, ese acontecimiento para la política paraguaya? Luis, muy buena pregunta. Ese es un tema sensible. Como dijiste, estamos en pleno marzo. Es imposible no acordarse de lo que yo creo es la mayor gesta cívica ciudadana desinteresada que ha ocurrido en estos 30 años de democracia, Luis. ¿Y qué enseñanza nos dejó el marzo paraguayo? ¿Qué lección aprendida? Y yo creo que dos muy importantes, Luis. En primer lugar, la lección es que el pueblo paraguayo, cuando está motivado, el pueblo paraguayo, cuando se siente ofendido o agredido por las autoridades, reacciona, y reacciona de manera valiente y heroica. En aquellos días no hubo tanques, metralla, plomo que pueda sacar a la gente de la plaza. Nosotros le pedíamos a la gente que se refugien, le pedíamos que se escondan del tiroteo, y el paraguayo Luis, y lo vivía ahí en el frente, no quería saber nada de retroceder, no quería saber nada de dar un paso atrás. ¿De dónde venía esa motivación? Yo creo, Luis, que es esa la motivación que nos ha hecho grandes como nación en la guerra del Chaco, en la guerra del 70, de donde se enfrenta a un enemigo mayor en recursos, mayor en armamento. El paraguayo en esos casos no se detiene, Luis. Por eso digo que a medida que pase el tiempo se va a ponderar mejor. Y esa es la gran lección del marzo paraguayo, que el pueblo unido, como dice el lema, jamás será vencido. Y el pueblo paraguayo saca fuerzas de flaqueza y enfrenta a enemigos superiores, tal vez en número, tal vez en armas, pero no en ideales. Esa es la lección positiva, Luis, pero también ha dejado lecciones negativas. Y te digo cuáles. Yo suelo hablar del abril paraguayo, o lo que pasó después del marzo. En aquellos días todos estuvimos unidos, motivados, creíamos que venía un nuevo tiempo político para el Paraguay. Pero después, posteriormente y lastimosamente, vimos de vuelta los hechos de corrupción, de vuelta que se daban cargos por amiguismo o que se daban cargos por prebendarismo. Entonces caímos en lo mismo como sociedad, lastimosamente, y es ahí donde tenemos que entender que la militancia debe ser constante. Constantemente hay que controlar al gobierno, constantemente hay que participar, porque una vez que se toman las grandes decisiones, luego tiene que estar la eterna vigilancia, Luis. Y yo creo que de vuelta, lastimosamente, se cayó en las prácticas malsanas de la política tradicional, y es en contra de eso que seguimos luchando tantos años después. Seguimos creyendo que
que Paraguay merece una mejor oportunidad, que merecemos mejores legisladores, pero esto pasa por una votación y pasa por esto que estamos haciendo, política y proselitismo, para generar una mayoría. Desde aquel entonces hasta ahora seguimos luchando, Luis, para generar un cambio y para mejorar la calidad de los legisladores. Sigue siendo nuestra lucha. Sí. Y se suma a esto también el otro marzo paraguayo, ¿verdad? El de la enmienda, que también Claro, dejó también un aprendizaje, Fernando. sí, por supuesto. Por supuesto, el aprendizaje tal vez es que más allá de una mayoría política coyuntural en el Congreso, precisamente no, esa mayoría no refleje a la opinión pública. Me explico. A veces la clase política puede tomar decisiones y tener una mayoría circunstancial, pero esto no tiene que ver nada con el clima político. Yo creo que había una sensación política en contra de la enmienda y esto fue lo que se reflejó, ¿verdad? Y finalmente, cualquier situación manchada de sangre, como fue esa decisión que se tomó con la muerte de Rodrigo Quintana, ella perdió toda validez. Ninguna decisión política que se tome, mi querido Luis, vale la pena el derramamiento de sangre de inocentes. Entonces, en esos casos hay que parar la máquina, mirar qué se está haciendo y en todo caso, no introducir mayores cambios si es que esto va a costar vidas humanas, Luis. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por el tiempo. Hablamos un poco de lo que Sí, significa la concertación, haciendo un repaso, hablamos de lo que significa la así Alianza es. Encuentro Nacional y bueno, y estas diferencias que se buscan implementar desde el Congreso Nacional buscando, me imagino también algo que está muy desgastado, ¿verdad? Que es la falta de credibilidad hacia la clase política y es una lucha que los políticos y la ciudadanía también, ¿verdad? Porque cada 5 años Sí, parece que uno renueva la esperanza y a así pesar de las es. tantas excepciones, la esperanza nunca se pierde. Así que Fernando, muchísimas gracias por el tiempo y muy amable. Muchas gracias, Luis, y bueno, creo que es una reflexión muy válida la que hicimos y estamos acá a las órdenes siempre. Bueno, muchísimas gracias. Fernando Camacho, candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional, también presidente del Encuentro Nacional del Partido Encuentro Nacional, que de esta manera hablaba acerca de las coincidencias que se presentan en la concertación. ¿En qué coinciden los partidos políticos que forman parte de la concertación? Esto hablamos hoy con Fernando Camacho. Bueno, cerramos esta edición, nos reencontramos mañana, sí, el miércoles, sin falta, para poder hablar un poco más de política en esta agenda parlamentaria aquí por 5 Días Televisión.